podemos quitar un poco el eco. Muy buenas noches, queridos hermanos, y bendito sea Dios que nos permite una vez más estar aquí en esta noche. A los que no vinieron el jueves pasado, una feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes. Y vamos a continuar en esta noche, ¿verdad?, con la formación del ministerio de predicación. Bendito sea Dios, ya estamos, culminando, ¿no?, esta serie de formaciones que se está dando o que hemos estado dando para los diferentes ministerios. Yo estaba meditando y justamente se me viene en la mente la parábola del sembrador. Ya la semilla ya fue echada, ahora depende de la tierra, de la lluvia, del agua que lo va a germinar y va a producir y va a dar fruto, ¿verdad? Que cada uno de nosotros pueda, ¿verdad?, y todo lo que ha recibido, ¿verdad?, y conforme a eso, ¿no?, discernir dónde Dios lo está llamando, dónde Dios quiere que trabaje, ¿verdad? Para que esa semilla que fue sembrada pueda crecer, pueda dar fruto, pueda caer en esa tierra fértil, ¿verdad? Con esta simple reflexión, pues vamos a empezar en esta hora de la noche. Amén. Pues bien, queridos hermanos, pues como ven, hoy no tenemos la pantalla y tenemos un problema técnico, lo están tratando de resolver, pero con la ayuda de Dios aquí vamos a estar, como siempre, desarrollando el tema o dando a conocer lo que tenemos que hacer en esta noche. Amén. Bien, decíamos la semana pasada, ¿verdad?, que el predicador es una antena receptora que capta la señal de Dios, ¿verdad?, o que recibe la señal de Dios. Por lo tanto, dice, el predicador es la persona que tiene que escuchar o que escucha la voz de Dios. Muchas veces pensamos que porque yo conozco la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad?, o muchas veces porque tenemos mucha capacidad para desenvolvernos enfrente o tener facilidad de palabras, ¿verdad?, para desenvolvernos enfrente de un grupo, no basta solamente con eso, ¿no?, sino el predicador tiene que tener la humildad, humillarse y dejarse guiar por Dios. Por eso decíamos que el predicador es la antena receptora que capta la voz del Señor y tiene que tener oídos especiales para escuchar a Dios, ¿verdad? Eso decíamos, ¿verdad? Y un ejemplo de esto, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar en la Biblia es la Madre de Dios, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que ella al escuchar la voz del Señor la puso en práctica, ¿verdad? Entonces el predicador es llamado, ¿verdad?, a que pueda ser el instrumento, ¿verdad?, o puede ser la persona que escucha la voz de Dios para poder transmitir el mensaje que Dios quiere, ¿verdad? Que el papel más importante o el papel del predicador es ser instrumentos, un instrumento que Dios utiliza, ya que Dios quiso salvar a la humanidad a través de la predicación de la palabra de Dios. Y lo encontramos en la palabra de Dios, que nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y San Pablo mismo hace la pregunta: ¿y cómo van a escuchar si nadie les transmite el mensaje? ¿Cómo van a creer si nadie les habla del mensaje? Por eso, el predicador es un instrumento que Dios utiliza. Por lo tanto, por ser la antena receptora, por ser el instrumento, el predicador tiene que hablar más con Dios que hablar de Dios. Esto lo decíamos el jueves pasado, ¿verdad? Muchas veces caemos, ¿verdad?, que yo quiero hablar de Dios, yo quiero estar enfrente, quiero que me vean, ¿verdad?
que yo hable bonito de Dios, pero no tengo una comunicación con Dios. Entonces, no se puede, ¿verdad? Entonces, lo más importante, o el predicador dice, tiene que hablar más con Dios para poder hablar de Dios. Muchas veces hablamos más de Dios, pero no hablamos con Dios. Entonces, el predicador es la persona que habla más con Dios para poder hablar de Dios, ¿verdad? Eso nos dice, ¿verdad? Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, de igual manera decíamos que el predicador es como el pescador, ¿verdad? Poníamos el ejemplo de los pescadores que se tiran a alta mar, ¿verdad? No tienen un camino, no tienen una ruta. Muchas veces el viento, las olas, no son las mismas olas, ¿verdad? A diferencia de un agricultor que conoce ya su camino, sabe dónde está el terreno, simplemente tiene que sembrar la semilla. En cambio, el pescador no, se tiene que preguntar, ¿verdad? Tiene que tirar la anzuela y buscar los peces, ¿verdad? Entonces, el predicador tiene que ser como un pescador, que cada mañana se pregunte, o que cada vez que se tira la barca se pregunte, ¿dónde estarán los peces? ¿Verdad? Un ejemplo claro de esto, ¿verdad? San Pedro, que estuvo pescando todas las noches, no pescó, ¿verdad? Pero cuando el Señor le dice, ¿verdad? Al escuchar la voz de Dios, él obedece y tira las redes, ¿verdad? Y la vocación o el llamado para predicar, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Y nos hacíamos estas preguntas, o nos hacían estas preguntas: ¿por qué queremos ser predicadores? ¿Por qué queremos transmitir a Dios a los demás? Muchas veces, ¿verdad? Si les hago esta pregunta personal, usted me puede dar su respuesta personal, ¿verdad? Decir porque yo amo a Dios, o porque es necesario, o porque, ¿verdad? Pueden variar las preguntas. Pero la respuesta la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 28, versículos 18 y 20, ¿verdad? ¿Qué nos decía Jesús? Es un repaso que estamos haciendo, queridos hermanos. Yo sé que ustedes ya lo apuntaron, ¿verdad? Porque veo las mismas caras que estuvimos el miércoles. Amén. Donde Jesús dice: vayan a todos los pueblos, háganlos mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la vocación es predicar la palabra de Dios, ¿verdad? El llamado es a ir, ¿verdad? A todos los pueblos y naciones, para que ellos crean, para que ellos se bauticen y crean en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, con este llamado que nos habla el Señor, ¿verdad? Tenemos la orden de ir, tenemos la misión de evangelizar, ¿verdad? Porque como dice Jesús, se me ha dado todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús nos da esta autoridad, ¿verdad? Tal como nos dice el Evangelio según San Juan, que yo los envío a ustedes tal como el Padre me envió a mí. Amén. De esta manera, queridos hermanos, un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que el predicador no basta simplemente con que tenga buenas palabras, no basta con conocer las Escrituras, sino el predicador tiene que ser humilde para poder dejarse guiar por Dios. Ser la antena para escuchar la voz de Dios y tener bien claro del por qué ser predicador. Que su misión es ir, proclamar la buena nueva para que todos crean y se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo: vaya, ¿verdad? Es el mandato de Jesús. Por eso, si usted está pensando, yo quiero ser predicador para que me vean allá enfrente o para que yo puedo, eso no es el objetivo, queridos hermanos. El objetivo es anunciar a Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre las vías de la predicación.
Si yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por vía? ¿Quiénes manejan carro aquí? ¿Quiénes son? Todos manejan, ¿verdad? Menos yo. Una vía, ¿verdad? O sea, un camino, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de vía, quiere decir, para no utilizar así, los caminos de la predicación, ¿verdad? Nos dice el documento, el buen predicador habla porque tiene algo que decir. El mal predicador habla porque tiene que decir algo. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que el predicador se tiene que preparar, ¿verdad? Muchas veces cuando no tenemos el camino, cuando no conocemos el camino a dónde ir, nos perdemos, ¿verdad? Por eso dice que el buen predicador habla porque tiene algo que decir. ¿Qué hubiera pasado si usted sabe que tiene reunión aquí en la noche, ¿verdad? Pero no conoce el camino. Desde su apartamento, desde su casa, del camino a la parroquia. Se pierde, ¿verdad? Pero si usted conoce, viene directamente y llega a tiempo. Y por eso estamos aquí. Entonces, en la predicación, hermanos, hay caminos que nosotros podemos seguir para nosotros poder transmitir bien el mensaje, para que el mensaje llegue a las personas. Por eso nos dice que el buen predicador habla porque tiene algo que decir. Amén. Un predicador se especializa, dice, en buscar y encontrar diferentes formas por las que Dios se comunica. Nuestro papel es ser instrumentos necesarios, ya que Dios quiso salvar a la humanidad mediante la predicación. Y esto nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios quiso salvarnos mediante la predicación de la palabra, ¿verdad? Por eso San Pablo dice, ¿y cómo van a conocer a Cristo si nadie les habla, verdad? ¿Cómo van a conocer el mensaje si nadie les predica? ¿Verdad? Por eso la necesidad de predicadores, ¿verdad? Entonces nos dice, existen vías o fuentes que nos ayudan a comunicar el mensaje, pero es mejor llamarles caminos, es lo que les acabo de decir. Que correr porque sugieren dinamismo de nuestra parte. O sea, estos caminos lo que nos ofrece es de que para que nuestra predicación sea más dinámico, para que nuestra predicación llegue en el corazón de las personas, dice. Entonces, hermanos, hay 4 caminos o 4 vías por las cuales el predicador puede seguir para que su mensaje o para que la palabra pueda llegar al corazón de las personas. Amén. Yo quiero que usted repite conmigo para que se le grabe en la mente, ¿ok? La primera, la vía cosmológica. La vía cosmológica. Ay, hermano, yo creo que comimos muchos tamales, por eso ni hablar podemos, ¿verdad? Vamos una vez más. Repitan después de mí con voz fuerte para que se les quede. Amén. La vía cosmológica. La vía cosmológica. Segundo, la vía antropológica. La vía antropológica. Tercero, la vía de revelación. La vía de revelación. Y cuarto, la vía del magisterio de la iglesia. La vía del magisterio. Ahora ustedes solos repiten una vez más. Primero, La vía cosmológica. más o menos. Segundo, La vía antropológica. tercero, La vía de la revelación. cuarto. La vía del magisterio de la iglesia. Amén. Entonces, estos 4 caminos, hermanos, que nosotros podemos utilizar en la predicación, ¿verdad? Los vamos a ir viendo uno por uno para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Yo sé que hay muchos aquí conocen, ¿no? O saben cuando hablamos de la cosmología o de la antropología, lo conocen bien, ¿verdad? Y quizás muchos no lo conocíamos bien, ¿verdad? Pero para eso vamos a tener una pequeña explicación y juntos vamos a ir descubriendo de qué trata la cosmología o la antropología o la revelación, ¿verdad? Vamos a ir viendo para nosotros
entender, ¿verdad? Y si de esa manera, pues, si nuestro llamado es predicar la palabra de Dios, pues ya tenemos estos caminos o estas herramientas donde nosotros las podemos utilizar para enriquecer nuestro mensaje. Amén. Entonces, la primera, la vía cosmológica, dice, por esta vía se encuentra a Dios, dice, a través de lo que Él ha creado, la naturaleza. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la cosmología, entonces es toda la naturaleza, todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? Entonces, este es un camino por el cual nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, para poder enriquecer nuestro mensaje. Entonces dice, la naturaleza contiene la obra de Dios. Es una huella que nos deja ver la grandeza de Dios, dice. La naturaleza nos presenta 1000 detalles que bien utilizados toman más valioso el mensaje que transmitimos. Ilustrar nuestra predicación con ejemplos tomados de la creación enriquece su contenido. O sea, cuando hablamos de la vía cosmológica, queridos hermanos, es, o sea, la naturaleza, ¿verdad? Como les acabo de decir, todo lo que Dios ha creado. Y nosotros podemos utilizar ejemplos, dice, de la naturaleza para poder enriquecer nuestro mensaje, ¿verdad? Y Jesús mismo utilizó ejemplos de esta magnitud, ¿verdad? Entonces, pero nos dice, la naturaleza, dice, nos presenta 1000 detalles que bien utilizados toman más valioso el mensaje que transmitimos. Ilustrar nuestra predicación con ejemplos tomados de la creación enriquece su contenido. O sea, nosotros, ¿verdad?, al poder, o sea, tomar esta vía cosmológica para enriquecer nuestro mensaje, dice que enriquece más el mensaje. O sea, podemos transmitir mejor el mensaje, dice. Entonces, este es un camino que nosotros podemos utilizar en nuestra predicación. Pero a lo mejor no se le ha quedado bien todavía, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo utilizar la naturaleza? ¿Cómo yo puedo utilizar en mi predicación, ¿verdad?, un ejemplo de la naturaleza? A lo mejor usted se pregunta. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 13, versículo 1 y 9. El que lo tenga, diga amén. Evangelio según San Mateo, en su capítulo 13, versículos 1 al 9. Amén. ¿Quién lo tiene, queridos hermanos? Amén. Como buenos predicadores ya lo tienen, ¿verdad? Del 1 al 9. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La parábola del sembrador. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a la orilla del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente se quedó en la orilla, Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron en sequía, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los agarraron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100,
otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Hasta allí, hermano. Amén. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, miramos este ejemplo, ¿verdad? De cómo Jesús utiliza un ejemplo, ¿verdad? De la parábola del sembrador, ¿verdad? O sea, la naturaleza, ¿verdad? Podríamos decir la agricultura, es parte, ¿verdad?, de la naturaleza. Entonces, Jesús utiliza este ejemplo, ¿verdad? Y hay otros ejemplos más que Jesús utiliza. Por ejemplo, podemos utilizar el ejemplo, ¿verdad?, de la higuera, ¿verdad?, que se secó. Entonces, de la manera como nosotros podemos utilizar estos ejemplos para enriquecer el mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, esta parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando la misma palabra de Dios nos lo explica, ¿verdad? Que la semilla que cayó en tierra, vinieron los pájaros y se la comieron. La semilla que cayó entre piedras, ¿verdad?, se ahogó. Y la semilla que cayó entre espinos creció un poquito, pero como no tenía profundidad, se secó también. Pero la semilla que cayó en tierra fértil produce fruto y da el 100 por 1, dice, ¿verdad? Entonces, de la manera como nosotros podemos utilizar eso, por eso decíamos la semana pasada que el predicador, ¿verdad?, es el que escucha la voz de Dios y es el que se pregunta cada vez, ¿verdad?, ¿cómo yo puedo utilizar esto, verdad? Jesús mismo nos explica aquí, ¿verdad?, del porqué de esta parábola. Pero uno como predicador, al tener esa intimidad con Dios, al hablar más con Dios, en vez de hablar más de Dios, le pide a Dios, ¿cómo yo puedo utilizar este mensaje, verdad? ¿Cómo yo puedo transmitir este mensaje de acuerdo al tipo de mensaje que estoy transmitiendo? Que eso lo vamos a ir viendo ya mañana y pasado mañana, los tipos de mensajes o los tipos de predicación. Entonces, de acuerdo a eso, ¿verdad?, ¿cómo yo puedo utilizar esto, verdad? O sea, a través de la vía cosmológica, o sea, la naturaleza, a través de la siembra, ¿verdad?, a través de la semilla, a través de un cultivo, y así de otras maneras. Jesús mismo utiliza la vid, ¿verdad?, que es las uvas, utiliza que es parte de la cosecha de la naturaleza también, y de esa manera nosotros tenemos esta vía, ¿verdad?, cosmológica todo lo que encierra la creación de la naturaleza, la podemos utilizar para enriquecer nuestro mensaje. Amén. Amén. Dice, ahora bien, la vía antropológica. Cuando hablamos de la antropología o la si buscamos la definición de antropología en el diccionario, nos dice que es el conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Entonces, en la vía antropológica dice, el hombre en sí mismo es presencia de Dios. En este mundo estamos hechos a su imagen y semejanza. Quien no sepa descubrir a Dios, su historia y su vida no es capaz de encontrar en ninguna otra parte. O sea, el organismo, por su complejidad y la perfección de sus funciones, nos remite a Dios, su genética, su cerebro, su inteligencia, imaginación y memoria. O sea, el hombre en sí mismo, dice la antropología, el estudio del ser humano, ¿verdad?, en toda su inteligencia, su ser, que es imagen y semejanza de Dios. Ejemplos que vemos de él y todo su entorno, dice. Entonces, ejemplos de esto que podemos encontrar cuando Jesús mismo también compara al cuerpo del ser humano con los dones o con la iglesia, ¿verdad? Que unos son cabezas, otros son manos, otros son pies, pero todos tenemos
O sea, todos formemos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, en sí todo el ser humano, por su complejidad y perfección de sus funciones, nos remite a Dios. O sea, todo eso, dice, nosotros podemos utilizarlo para poder enriquecer nuestro mensaje. En todos los aspectos, biológicos, culturales, sociales del ser humano, dice. Un ejemplo de eso, la historia, dice. ¿Dónde podemos leer la acción de Dios en la historia? La época y la cultura tienen un mensaje salvífico para todos nosotros. El predicador debe ser espectador en todo el devenir de la historia humana. En cada historia de la humanidad, el predicador sabe descubrir la obra en cada ser humano, en su historia y en su vida. O sea, en todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la historia, dice, el predicador, dice, tiene que ser un espectador, dice, de todo lo que pasa con el ser humano, su historia, ¿verdad? Todo lo que acontece a su alrededor, dice, porque todo esto lo puede utilizar para poder descubrir la mano de Dios, cómo Dios está obrando a través de esto, ¿verdad? A través de todo esto, dice. Y lo hace de dos maneras, dice, que es anunciando y denunciando. ¿Ok? Entonces nos dice, anunciando, dice, su presencia a través de los rasgos del amor, la generosidad y el altruismo de los seres humanos. O sea, cómo Dios se manifiesta en la historia, ¿verdad? O sea, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros quizás lo podamos entender, ¿verdad? Digamos, y la guerra, ¿verdad? La guerra en Ucrania, ¿verdad? Entonces, mucha gente sufre, ¿verdad? Entonces, el predicador lo que tiene que hacer es anunciar y denunciar, dice. Pero ¿cómo nosotros anunciamos entonces el amor de Dios, la generosidad de Dios en medio de una guerra? Quizás podemos decir, ¿verdad? Anunciar a Dios que Dios está presente, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de las personas que con generosidad, quizás las personas salieron huyendo, pero ellos los recibieron, los abrazaron en sus hogares en otros países, ¿verdad? Y a través de eso es el amor de Dios, ¿verdad? Porque el amor de Dios está en el corazón de las personas y los reciben. ¿Y cómo podemos denunciar? O sea, que por la falta de amor, por la falta de comprensión, ¿verdad? Por eso se dan estas guerras. Porque hemos quitado a Dios de nuestra mente. Porque los líderes mundiales, podríamos decir, han quitado a Dios, han puesto el poder, han puesto el dinero en primer lugar, por eso se dan estas guerras, ¿verdad? Por el orgullo, por el deseo de poseer, ¿verdad? De esa manera podemos, ¿verdad? A través de una situación de la historia, nosotros podemos utilizarlo para enriquecer nuestro mensaje. Por eso en todo lo en torno al ser humano, ¿verdad? Todo lo que afecta al ser humano, que es la vía antropológica. Amén. El predicador, dice, hace un análisis de la realidad del ser. La realidad debe ser un hombre de su tiempo, es fiel a Dios, pero también al hombre, porque conoce su vida, por eso llega a la gente cuando toca las situaciones cotidianas. Pero también el predicador ilumina la realidad, siente el peso de su pueblo, sufre con él y eso es capaz, y por eso es capaz, iluminando la situación con la palabra de Dios. O sea, no es simplemente, dice, o sea, hablar, sino uno tiene que sentir, tiene que conectarse para que de esa manera la gente pueda, dice, recibir o pueda sentir la presencia de Dios a través de lo que está transmitiendo, dice el documento. Amén.
Bien, entonces, cuando hablamos entonces, queridos hermanos, de la vía antropológica, es todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿verdad? Tanto su ser como imagen y semejanza de Dios, su entorno, su cultura, su historia, todo lo que tiene que ver con el ser humano, eso nosotros lo podemos utilizar, un medio, un camino que nosotros podemos utilizar para poder enriquecer nuestro mensaje. Amén. Bien, ¿cuál es la tercera, hermanos? Revelación. La vía de la revelación. Amén. Dice, Dios ha iniciado un diálogo con el hombre. Y lo maravilloso es que Dios ha alcanzado al hombre a través de su Hijo Jesucristo, el cual nos ha revelado quién es Dios y cómo es Él. Amén. Entonces, queridos hermanos, como nos dice, ¿verdad? Dios ha iniciado un diálogo con el hombre y lo maravilloso, dice, es que Dios ha alcanzado al hombre a través de su Hijo Jesucristo, el cual nos ha revelado quién es Dios y cómo es Él. Amén. ¿Quién nos ha revelado Dios, queridos hermanos? Jesucristo. ¿Quién nos ha revelado todo lo que conocemos de Dios? ¿Quién? ¿El presidente Biden? Jesucristo. ¿Qué dice ahí, queridos hermanos? Leámoslo todo en un coro porque estamos como dormiditos, ¿verdad? La cuenta de 10. 1, 2 y 3. Dios ha iniciado un diálogo con el hombre y lo maravilloso es que Dios ha alcanzado al hombre a través de su Hijo Jesucristo, el cual nos ha revelado quién es Dios y cómo es Él. Amén. Dios ha iniciado un diálogo con el hombre, dice. Y lo maravilloso es que Dios ha alcanzado al hombre a través de su Hijo Jesucristo, dice, el cual, dice, nos ha revelado quién es Dios. Entonces, hermanos, dice, Dios ha iniciado un diálogo con el hombre, o sea, desde el principio. Si nosotros leamos el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, ahí nos habla en sus primeros párrafos que Dios desde el principio, a pesar de que el hombre falló, ¿verdad? Se quiso apartar de Dios, pero Dios nunca lo abandonó, inició un diálogo con el hombre. Y Dios siempre ha tratado de revelarse al hombre, ¿verdad? Pero su Hijo Jesucristo es quien nos lo ha revelado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso, que el predicador, o sea, Dios ha iniciado un diálogo con el hombre. Amén. Y lo maravilloso es que Dios ha alcanzado al hombre a través de su Hijo Jesucristo, el cual nos lo ha revelado quién es Dios y cómo es Él, ¿verdad? Por eso es importante, queridos hermanos, si escuchamos esto o cuando leemos esto, es importante, ¿verdad? Que el predicador, y muchas veces, a lo mejor yo mismo he caído en eso, o más de algunos hemos caído, que muchas veces nos gusta hablar de nosotros, o me gusta hablar de lo que yo pienso, de lo que yo creo que es Dios. Pero no es eso, queridos hermanos, sino que como nos dice aquí, Jesucristo es el que nos ha revelado quién es Dios y cómo es Él, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera, hermanos, Jesucristo nos ha revelado a Dios Padre? Yo les pregunto esto como servidores de la renovación carismática, ¿de qué manera Jesús nos reveló al Padre? Por amor. O sea, por amor nos reveló. Pero ¿dónde nosotros podemos conocer? Sí, el Espíritu Santo nos revela, pero si yo te digo, hermano, como predicador, ¿verdad? No vayas, o sea, muchas veces yo quiero hablar de Dios, yo quiero transmitir lo que yo pienso, lo que yo conozco de Dios, pero si nos dice aquí que su Hijo Jesucristo, el cual nos ha revelado quién es Dios y cómo es Él, entonces, ¿dónde nosotros encontramos lo que Cristo Jesús nos ha hablado del Padre? La palabra de Dios, queridos hermanos, y el magisterio de la iglesia, ¿verdad? O la tradición.
Entonces es importante que el predicador, queridos hermanos, lo decía al principio, que muchas veces, es un conjunto de requisitos que nosotros tenemos que tener bien en cuenta para predicar la palabra de Dios. O sea, lo importante de conocer la palabra de Dios. Lo importante de dejarse guiar por Dios. Amén. Entonces, muchas veces queremos hablar, ¿verdad? Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino que es Dios. Pero no hay que inventar otras cosas, queridos hermanos. En la palabra de Dios es donde nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado quién es el Padre y cómo es Él. Amén. La palabra de Dios, el Evangelio, no hay otra fuente, queridos hermanos, ¿verdad? Donde Dios, Jesucristo, nos ha revelado al Padre a través de la palabra de Dios. Amén. Por eso nos dice, algunos predicadores, y eso es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Transmiten lo que ellos piensan de Dios y se olvidan de comunicar lo que Dios ha dicho de sí mismo. La sencillez del Evangelio es el punto principal. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Es la máxima manifestación de Dios. Amén. Hay un dicho bien famoso que yo he escuchado aquí, yo no lo he utilizado, pero algunos dicen, lo he escuchado que dicen, y desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Es así, ¿verdad? Un dicho, ¿verdad? Por eso el predicador, mis queridos hermanos, tiene que conocer la palabra de Dios. Amén. Pero no simplemente conocerla, porque escuchamos, nos dice, la auténtica, dice, interpretación de la Biblia pertenece a la iglesia, dirigida por sus pastores. La libre interpretación de la Biblia desemboca en que cada uno encuentra lo que quiere y no lo que se ha revelado, ¿verdad? Hay que tener en cuenta este punto, ¿verdad? Porque muchas veces, pensamos que, ¿verdad?, podemos tomarla a nuestra manera, ¿verdad? Caer en, no sé cuál es la palabra, fundamentalismo o cuál es la otra palabra, ¿verdad? Pero nos dice que la auténtica interpretación de la Biblia, dice, pertenece a la iglesia, dice, dirigida por sus pastores, y la libre interpretación de la Biblia desemboca que cada una encuentra lo que quiere y no lo que se ha revelado. Pero pongan atención en este punto que nos dice. Descubrir, dice, el valor de la Biblia es una gracia del Espíritu Santo. El amor e inteligencia de las Escrituras es un don a quienes el Espíritu Santo concede, a los de corazón sencillo y abierto como el de María. O sea que el predicador, queridos hermanos, tiene que tener un corazón como el de María, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le ilumine, ¿verdad? Porque es un don, es una gracia de Dios que el Espíritu Santo da, que tú puedas, ¿verdad?, encontrar el verdadero mensaje en las Escrituras. Es un don del Espíritu Santo que concede a los de corazón sencillo y abierto como el de María. El buen predicador, dice, no es el que repite lo que oyó y escuchó, sino lo que aprendió a los pies de Jesús. Amén. Muchas veces pensamos, porque somos predicadores y tenemos que pasar todo el día en YouTube escuchando prédicas para venir a transmitir lo mismo aquí, ¿verdad? Muchas veces puede pasar eso, ¿verdad? Pero tú que te estás preparando y que estás, ¿verdad?, que tienes el deseo, que sientes ese palpitar a este llamado, ¿verdad?, que nos dice aquí que es el buen predicador, no es el que repite lo que oyó o escuchó, sino lo que aprendió a los pies de Jesús, de rodillas, ¿verdad?, estudiando y pidiéndole la gracia al Espíritu Santo para que te revele, ¿verdad?, cómo tú puedes transmitir el mensaje. Pero si tú piensas que prepararte es escuchando prédicas y para venir a copiar aquí, no creo que sea la forma correcta, queridos hermanos. Claro, nos está diciendo aquí que es a los pies de Jesús, de rodillas, en oración. Yo te diría, en la Eucaristía, en el confesionario,
en adoración ante el Santísimo, en ayuno, ¿verdad? En vigilias, para que verdaderamente, ¿verdad?, el mensaje pueda llegarles. Amén. Entonces no es venir a repetir lo que escuché en la radio, en la tele o en el teléfono, sino es lo que aprendí, lo que Dios me reveló. Por eso lo importante de ser la antena receptora para escuchar la voz de Dios. Amén. Bien. La cuarta vía, el magisterio de la iglesia. Amén. El magisterio de la iglesia, los santos padres y los documentos oficiales de la iglesia son manantiales inagotables para encontrar mensajes muy ricos. Amén. Yo creo que este punto no necesita mucha explicación, ¿verdad? Que los documentos de la iglesia, los santos padres de la iglesia, ¿verdad?, todos los documentos oficiales de la iglesia son manantiales inagotables para encontrar mensajes muy ricos. Amén. Vuelvo a recalcar, queridos hermanos, muchas veces copiamos hasta hermanos separados para nuestro mensaje y tenemos muchas fuentes que la iglesia ofrece, mis queridos hermanos. Documentos, Concilio Vaticano II, si yo todos los documentos que la iglesia tiene, los papas y las exhortaciones apostólicas, todo eso, queridos hermanos, nos ayudan a nosotros o son manantiales ricos para que el predicador pueda informarse, para que el predicador pueda enriquecerse, para no transmitir un mensaje erróneo, sino transmitir el mensaje conforme lo que la iglesia enseña, conforme el magisterio de la iglesia. Amén. Por eso, si decimos, pero no tengo cómo prepararme, no sé dónde buscar, sino tenemos los documentos de la iglesia, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, que es la vía de la revelación, ¿verdad? Tenemos el magisterio de la iglesia, todos los documentos que la iglesia tiene, eso nos ayudan a nosotros para enriquecer nuestro mensaje. Los documentos del Concilio Vaticano II, dice, son fundamentales para todo predicador. No se trata de leerlos a la gente, sino que dirigirle primero a nosotros para entregar una piedra preciosa, pulida y resplandeciente. O sea, no es simplemente, dice, venir a leer un párrafo, sino, o sea, meditarlo nosotros primero para descubrir el mensaje y así poder transmitir, traerla ya pulido, dice. O sea, traerlo ya como cuando le ponemos brillo al zapato, ¿verdad? Ya bien discernido, ya bien desarrollado, para poder venir a transmitir un mensaje precioso, dice, conforme al magisterio de la iglesia. Amén. Amén. Bien, en estas 4 vías, queridos hermanos, vamos a hacer un ensayo, ¿verdad?, para ver si ya lo hemos aprendido, ¿verdad? De alguna manera, en nuestra vocación bautismal, de alguna manera somos profetas, ¿verdad? De alguna manera tenemos que transmitir el mensaje de Dios. Si no necesariamente, ¿verdad? Todos tenemos que ser predicadores de la renovación carismática, ¿verdad? Pero de alguna manera, estos vías, estos puntos como cristianos católicos, ¿verdad?, como profetas, ¿verdad?, podemos utilizar eso nosotros en algún momento, ¿verdad?, para poder hablar de Dios a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera, queridos hermanos? La vía... No todos, se me están durmiendo, hermanos. Está muy aburrida la charla, perdonen, hermanos, ¿verdad?, si los aburro. Yo tengo que ir al confesionario. Aburrí a los hermanos en la formación. Amén. La vía cosmológica, amén. ¿De qué se trata la vía cosmológica, queridos hermanos? Sobre la naturaleza. Todo lo que tiene que ver con la creación, la naturaleza, ¿verdad? Amén. Y la vía antropológica, la segunda, ¿verdad? ¿De qué se trata, queridos hermanos? Todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿verdad? Su organismo, su inteligencia, su ser, que es imagen y semejanza de Dios, y todo lo que, su cultura, su historia, o sea, todo lo que es en torno al ser humano, ¿verdad? Todo eso nosotros, el predicador puede utilizar eso como un buen punto para poder enriquecer el mensaje.
Amén. La tercera, la vía de la revelación, ¿verdad? Lo que Cristo Jesús nos ha revelado del Padre, o sea, la palabra de Dios. Amén. No hay que inventar tantas cosas, sino la palabra de Dios nos ha revelado al Padre, ¿verdad? Y transmitir ese mensaje, ¿verdad? A través de la revelación. Y la cuarta, que es la vía del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Todos los documentos de la iglesia, de los santos padres de la iglesia, que son vías o caminos que nosotros podemos utilizar para poder enriquecer nuestro mensaje. Amén. Bien, entonces, hermanos, ya hemos visto las 4 vías de donde nosotros podemos enriquecer nuestro mensaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro punto que es, y la vamos a titular en cómo, ¿dónde buscar el mensaje? Amén. Nos dice, no olvidemos que Jesús prometió que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que nos había dicho. Mas para que algo sea recordado necesita primero estar en nuestra memoria. Amén. El Espíritu Santo es luz que ilumina lo atesorado en nuestra mente. Por lo tanto, esto nos exige un estudio permanente y progresivo de la palabra de Dios. Conocer la historia de la salvación y tener las nociones básicas de qué es la Biblia. De otra forma, el Espíritu nada podrá recordar. O sea, nuevamente nos hace un énfasis, ¿verdad? Del estudio, de conocer la palabra de Dios. Amén. Porque nos dice que Jesús nos prometió, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y verdad, y el Espíritu Santo lo que nos hace es recordar lo que nosotros ya hemos estudiado, lo que ya hemos aprendido, lo que ya está en nuestra memoria, ¿verdad? ¿Sabes? Por eso decíamos en uno de los puntos que el predicador no tiene que memorizar, ¿verdad? Yo creo que es más adelante que viene, Señor. Pero para que ustedes entiendan, ¿verdad? Que el predicador, ¿verdad? Muchas veces tiene que, o sea, piensa, ¿verdad? Que memorizar todo lo que va a decir enfrente, ¿no? O sea, tu trabajo es estudiar, repasar, pedirle al Espíritu Santo que te ilumine, ¿verdad? Pero cuando tú ya estás enfrente, a lo mejor estás en blanco, pero como tú ya has estudiado, ya le has pedido el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es ¡pum!, prender la luz. Y cuando menos miramos, ¡pam, pam, pam!, el mensaje de Dios. Y muchos se convierten, ¿verdad? Entonces, lo importante, y nos vuelve a recargar de que nosotros, del estudio, de conocer la palabra de Dios, de ser humildes y de humillarse delante de Dios, ¿verdad? Y pedir a Dios, al Espíritu Santo, porque Él es la luz, te dice. El Espíritu Santo, dice, es luz que ilumina lo atesorado en nuestra mente. Por lo tanto, esto nos exige un estudio permanente, amén, y progresivo de la palabra de Dios, o sea, constante, diario, todos los días, ¿verdad? No sé si, ya no me acuerdo si no fue el diácono Baeza o quien nos dio una charla un día que nos decía que el predicador, por lo menos, dice, 1 hora diaria la palabra de Dios, por lo menos, dice. O sea, es lo mínimo para el predicador, 1 hora diario la palabra de Dios. O sea, es lo mínimo. Entonces, se puede hacer más. De esa manera, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando tú conoces, cuando tú lees y estudias, el Espíritu Santo te recuerda lo que has estudiado. Amén. Dice, conocer la historia de la salvación y tener las nociones básicas de qué es la Biblia, es lo que llaman de las formas de otra forma el Espíritu Santo nada podrá recordarnos. Amén. Vamos a mencionar entonces, dice, 10 campos en donde podremos cosechar maravillosos mensajes de la palabra de Dios. Amén. Hay otros 10 campos, dice, ya vimos 4 caminos, ahora hay 10 campos donde nosotros podemos buscar la palabra de Dios. Dice, la primera es en las
en las parábolas. Amén. Vamos a ver entonces. El segundo en los milagros. Amén. Y la tercera en los personajes. Amén. Cuarto, en las guerras. Quinto, preguntas. Amén. Sexto, en diálogos. Séptimo, en oraciones. Octavo, en lugares. Noveno, en fiestas. Y 10, en objetos. Amén. Vamos a ver, o sea, todos estos campos donde nosotros podemos buscar el mensaje, o sea, no es un campo fuera de la Biblia, sino es en la palabra de Dios. Amén. Cuando hablamos de parábolas, en la palabra de Dios. Cuando hablamos de milagros, ¿verdad? Igual la palabra de Dios, en los personajes, en las guerras, en preguntas, en diálogos, en oraciones, en lugares, en fiestas y objetos, ¿verdad? Todo esto en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo cada uno de estos puntos para que las podamos entender. Amén. Las parábolas, dice, son ejemplos plásticos que basta aplicar a la vida cotidiana para obtener la materia de nuestra predicación. ¿Qué quiere decir ejemplos plásticos? Quiere decir que se te da un punto, ¿verdad? En el cual cuando tú utilizas todos esos aspectos de este punto en tu mensaje, o sea, las enriquezas, las puedes utilizar en las situaciones de la vida diaria, ¿verdad? O en la situación de las personas. Amén. Nos dice, ellas fueron un vehículo preferido por Jesús para transmitir el mensaje. O sea, las parábolas fueron un campo donde Jesús utilizó para transmitir su mensaje. O sea, un ejemplo claramente lo podemos ver en San Lucas 15, en su capítulo 11 al 31, ¿verdad? Y todos conocemos la del hijo pródigo, ¿verdad? O sea, son mensajes que nosotros podemos utilizar también para nuestro mensaje, ¿verdad? Conocemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue, estuvo entre los cerdos, luego recapacitó, regresó y llegó con el Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar esto en mi mensaje, verdad? O sea, desarrollarlo, ¿verdad? Es una historia que se te presentó, pero cuando tú lo utilizas para desarrollar tu mensaje, ¿verdad? Te puede abarcar muchísimo, ¿verdad? Es un campo donde nosotros también podemos elegir el mensaje, ¿verdad? De acuerdo, vuelvo una vez más a decir, a la predicación o al tipo de prédica que se te asigna o que se te pide o que lo que necesita la comunidad, ¿verdad? Ya vamos a ver mañana los tipos, mañana o pasada mañana, cuáles son los tipos de predicación, ¿verdad? De acuerdo a eso, ¿verdad? Yo puedo utilizar unas palabras o utilizar los milagros, ¿verdad? De acuerdo a lo que me pide la palabra de Dios. Amén. Entonces, los milagros, en el marco donde se dieron los milagros es el mismo de nuestra sociedad. Por tanto, podemos explotar todos estos hechos tan maravillosos para que vuelvan a suceder. De no ser así, desaprovecharíamos la oportunidad de ofrecer un mensaje actual que transforme al hombre de hoy. Si entendemos esto, mis queridos hermanos, cuando nos habla de los milagros, nos dice que el marco, o sea, donde se dieron los lugares, es en el mismo, el de nuestra sociedad, dice. Por tanto, podemos explotar todos estos hechos tan maravillosos para que vuelvan a suceder, dice. De no ser así, desaprovecharíamos la oportunidad de ofrecer un mensaje actual que transforme al hombre de hoy, ¿verdad? O sea, que podemos utilizar los milagros, o sea, transmitirle a la gente, ¿verdad? Que, o sea, como nos dice aquí, ¿verdad? Que en el marco, ¿verdad? Donde se dieron los milagros, es el mismo de nuestras sociedades. O sea, que sucedió entre personas comunes como nosotros. Esos milagros que pudieron
hace más de 2000 años cuando Jesús sanó a los enfermos, levantó a los paralíticos, resucitó a los muertos, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar esto, dice, ¿verdad? O sea, en los aspectos lo podemos utilizar, dice, estos hechos, ¿verdad? En la vida cotidiana o en la vida de hoy, dice. O sea, poder utilizar estos mensajes para que la gente crea y para que estos milagros vuelvan a suceder una vez más, dice. Si no las utilizamos, estamos desaprovechando, dice, estas oportunidades de ofrecer un mensaje actual que transforme al hombre del día de hoy, dice. O sea que los milagros que sucedieron en el tiempo de Jesús, el predicador puede hablar de esos milagros, pero con la convicción, dice, de que vuelvan a su... Yo podría utilizar la palabra de la convicción para que esos mismos milagros que sucedieron hace más de 2000 años puedan suceder hoy día, dice. Para que de esa manera, dice, la gente crea, dice, para que la gente crea y se transforme, dice, para que las personas de hoy crean y se transformen. Y esto es un punto muy maravilloso, ¿verdad? Lastimosamente muchas veces cuando hablamos de milagros mucha gente se espanta, ¿verdad? Pero nos dice el documento que es necesario que esto ocurra nuevamente para que el hombre de hoy crea, dice. Para que el hombre de hoy se transforme, dice. Yo me he dado cuenta, queridos hermanos, que el cristiano de hoy o el ser humano de hoy está basado en, para no ver, no creer, ¿verdad? Hasta que ven, hasta que ahí creen, ¿verdad? O sea, los milagros pueden suceder y son una herramienta, un campo donde nosotros podemos basar o utilizar nuestra predicación para que el hombre crea nuevamente. Amén. Tercero, los personajes, dice, comenzando por el significado de cada nombre, dice. El significado de cada nombre es un aspecto de la persona o misión de Jesús. Un ejemplo sería David, dice. O sea, podemos utilizar los mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos utilizar Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra, ¿verdad? Empezando, dice, por el significado del nombre de la persona. Pedro es la piedra, ¿verdad? Y nuestro documento nos da el ejemplo de David. Podemos utilizar ese personaje de David en nuestra predicación, dice. ¿Qué pasó con David cuando fue a pelear con Goliat? Cuando le pusieron la armadura de Saúl, él no pudo caminar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera yo puedo utilizar ese mensaje? Decir, lo que no es para ti, no es para ti, anda en lo tuyo, en lo sencillo que eres. De esa manera Dios va a hacer lo que va a hacer contigo, ¿verdad? Porque cuando le pusieron el traje de guerra, podríamos decir, de Saúl para ir a pelear con el filisteo, o sea, él no pudo ni caminar con la herramienta, ¿verdad? Entonces él mejor dijo, yo mejor me quito esto, yo voy con lo mío, que es la onda, ¿verdad? Muchas veces nosotros, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Poder utilizar este punto o de alguna otra manera conforme Dios te inspira, ¿verdad? Para transmitir este mensaje. Podemos también utilizar otros personajes como Moisés, ¿verdad? Tantos personajes hay en la Biblia conforme lo que Dios hizo a través de ellos. Podemos utilizar a esos personajes para poder transmitir nuestro mensaje. Amén. Las guerras, amén. Toda la batalla que se nos presenta en la Biblia, aunque a veces tienen un ropaje cruel y sangriento, son símbolos, dice, de la lucha diaria del creyente, ¿verdad? O sea que las guerras no es porque simplemente vemos una escena de sangre, de terror en la Biblia, sino tiene un significado, un símbolo, dice que representa las luchas diarias del cristiano, dice. Un ejemplo nos pone aquí es la conquista de Jericó, que lo encontramos en el libro de Josué, en su capítulo 6, donde la fidelidad a Dios vale más, donde la obediencia logra
los resultados, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? De esa guerra, de esa batalla, ¿verdad? Muchas veces queremos tirarnos ya a la lucha, al campo de guerra, ¿verdad? Pero cuando Dios nos dice, haz simplemente esto, ¿verdad? Y esto lo podemos utilizar para enriquecer nuestro mensaje. O sea, podemos utilizar todo eso de las guerras. Y hay muchas otras guerras en la palabra de Dios que nosotros las podemos utilizar para poder, o sea, transmitir nuestro mensaje. Amén. También las preguntas las podemos utilizar, ¿verdad? Como nos dice en la Biblia, existen muchas preguntas que el hombre le hace a Dios o Dios le hace al hombre. Interrogantes del hombre a sí mismo y las que éste propone a otros seres humanos, ¿verdad? En otras ocasiones conviene guardar silencio y esperar que Jesús responde en nuestro corazón. Nos sorprenderemos de la nitidez de su voz. Amén. O sea, las preguntas. En la Biblia podemos encontrar muchas preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando Jesús, ¿verdad?, les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Esto lo podemos utilizar para nuestras preguntas. O sea, lo podemos utilizar, ¿verdad? Si estamos predicando, ¿verdad? Jesús les hace esta pregunta, un ejemplo, ¿verdad?, a sus discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos responden, ¿verdad?, que es Elías, otros responden que es el Mesías y otros responden que es simplemente un profeta, ¿verdad? O uno más de esos maestros, ¿verdad?, que existían en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar esto en mi mensaje, verdad? Sería decirle a la gente, ¿verdad? Hermanos, ¿y para usted quién es Dios? ¿Quién es Dios en su vida? O sea, de esa manera nosotros podemos lanzar preguntas también y a través de estas preguntas, ¿verdad?, poder transmitir el mensaje. Amén. Amén. Y dice, muchas veces también dice, o sea, son preguntas viceversas, ¿verdad? Muchas veces son preguntas que el hombre le hace a Dios y muchas veces Dios le hace preguntas al hombre también, ¿verdad? Como lo hizo Adán. Cuando desobedeció, cuando se escondió de Dios y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Qué contestó Adán? Señor, me escondí porque estoy desnudo. O sea, podemos utilizar esto en nuestro mensaje también y decirle, hermano, ¿y nosotros dónde estamos? ¿Cómo estoy yo con mi relación con Dios, verdad? De esa manera, pues, poder transmitir el mensaje. Amén. Y muchas veces dice simplemente, simplemente guardar silencio, dice. Y muchas veces, y hasta nos vamos a sorprender, dice, de la nitidez de la voz del maestro, dice. Amén. El diálogo, dice, también podemos utilizar los diálogos. Y en la Biblia encontramos muchos diálogos, ¿verdad? En la Biblia, dice, encontramos un largo y extenso diálogo y conversaciones. En cada diálogo identifique cada interlocutor con actitudes de la vida diaria. El secreto estriba en llevar a los oyentes a personificar a cada actor. O sea, al utilizar uno de los diálogos o conversaciones, ¿verdad?, es identificar, dice, a cada interlocutor. O sea, los que están dialogando, ¿verdad? Identificar y con las actitudes, ¿verdad? O sea, llevarlos esto en la vida diaria de las personas. Un ejemplo lo podemos encontrar y en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, empiezan un diálogo, ¿verdad? Y esto lo podemos utilizar en la vida diaria de las personas, de lo que ocurre, ¿verdad?, a nuestro alrededor ahora. De acuerdo, como lo vuelvo a decir, el mensaje que se está transmitiendo o lo que se busca encontrar para que las personas crean en el mensaje, ¿verdad? Y así en la Biblia hay muchos diálogos, ¿verdad?, que podemos encontrar y poder utilizar esto para nuestro mensaje. Amén. Las oraciones. En la oración
como en ningún otro momento, el hombre se presenta desnudo ante Dios, a veces exhibiendo su miseria y a veces reclamando o discutiendo, ¿verdad? O sea, de la misma manera, ¿verdad? Encontramos en la palabra de Dios momentos en que el hombre, ¿verdad?, se presenta ante Dios en oración. O sea, se desnuda delante de Dios, su alma hablando, ¿verdad? Se presenta delante de Dios, ¿verdad? O sea, muchas veces le reclama a Dios, muchas veces discute con Dios, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos utilizar estas preguntas o estos ejemplos también para poder, ¿verdad?, transmitir el mensaje a las personas. ¿Amén? Podemos utilizar estas preguntas, ¿verdad? Y los lugares también. En los lugares donde ocurrió un acontecimiento, algunos lugares se convierten en tipo o símbolos. Están llenos de contenido teológico que nadie puede dejar pasar por alto. Ejemplo, la barca de Pedro, ¿verdad? O sea, lugares. Y un ejemplo bien claro que nos da es en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 1, versículo 16. La barca de Pedro, ¿verdad? Que tiene, dice, o sea, simplemente tiene un contenido teológico que nadie puede dejar pasar por alto, dice. O sea, tiene una enseñanza muy fuerte, ¿verdad? O sea, esto lo podemos nosotros utilizar, ¿verdad? Para poder enriquecer, para poder transmitir nuestro mensaje. Amén. Las fiestas y banquetes también ¿verdad? En el calendario religioso de Israel se basa en ciertas festividades claves. Todos los hijos de Jacob debían subir a Jerusalén en 3 ocasiones: la Pascua, la fiesta agrícola para ofrecer las primeras gavillas, las tiendas o tabernáculos recordaba la marcha del desierto. Amén. O sea, fiestas y banquetes, ¿verdad? Del cual encontramos muchos en la palabra de Dios. Amén. La boda, donde, ¿verdad?, podemos celebrar la boda de Caná. Otras fiestas, ¿verdad?, que hay en la palabra de Dios, nosotros las podemos utilizar para enriquecer nuestro mensaje, para poder transmitir el mensaje. Amén. Los objetos. Nos dice, sería muy triste de no llegar al significado de cada objeto. Los israelitas, cultura oriental, eran muy simbólicos en todo lo que hacían. Por tanto, es la tarea del predicador saber el significado de cada objeto en su prédica. ¿Ok? Quizás cuando uno habla, ¿verdad?, por ejemplo, de algún objeto, quizás va a hablar a lo mejor de la arca de la alianza o de algún otro objeto, tiene que conocer todo lo que significa este objeto. Cuando, por ejemplo, habla quizás a lo mejor de la vestidura de los sacerdotes, ya que el tiempo, cuando transmite una enseñanza, habla de las vestiduras de los sacerdotes o habla de los sacerdotes, ¿verdad?, o de algunos personajes del Antiguo Testamento y toca algunos objetos, el predicador, dice, tiene que conocer el significado de todos los objetos que hablan. Porque, como nos dice aquí, dice, sería muy triste de no llegar al significado de cada objeto. Dice, porque los israelitas eran muy simbólicos en todo lo que hacían. Por tanto, es la tarea del predicador saber el significado de cada objeto en su prédica. O sea, ejemplos de esto serían la vestidura de los sacerdotes, por ejemplo, como nos da el ejemplo aquí, eso tenían, dice, 12 piedras en el hombro, dice, y 12 piedras preciosas en el pecho, con los nombres de los hijos de Israel, dice, para dar a entender, dice, que los hijos de Israel en los hombres son muy pesados, pero que en el corazón deben ser preciosos, ¿verdad? O sea, el predicador tiene que conocer todos estos objetos. Amén.
Bien, vamos a hacer un repaso. Yo sé que fui muy rápido, muy corriendo, ¿verdad? Pero para que lo entendamos mejor, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Yo sé que, aunque yo fui muy rápido, yo sé que a ustedes se les quedó. Por eso, vamos a hacer un examen en este momento. Amén. ¿Están listos, hermanos, para el examen? ¿Sí? Bien. Vamos entonces. Cuando hablamos, hermanos, de la... Oh, aquí lo tiene el hermano, ¿verdad? Son 10, hermanos, los campos, ¿verdad? Donde nosotros podemos buscar nuestro mensaje. Amén. El primero el primer campo donde nosotros podemos buscar nuestro mensaje es en las parábolas. Amén. Jesús era su método preferido, dice, el utilizar las parábolas, ¿verdad? Y nosotros podemos utilizar estas palabras para poder transmitir nuestro mensaje. Amén. Los milagros también. Amén. Como segundo, ¿verdad? Para que el pueblo crea, ¿verdad? No simplemente hablar de los milagros, sino, transmitir para que estos milagros vuelvan a suceder nuevamente ahora, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? La gente viene en busca de un milagro, ¿verdad? Si suceden los milagros tal como sucedió con Jesús, la gente va a creer, ¿verdad? Y se transforma. Amén. Entonces, tercero, los personajes. Amén. Un ejemplo que tuvimos es David, ¿verdad? Al meterse en el traje de otro, no puede hacer nada, ¿verdad? Sino tiene que ser él mismo, ¿verdad? Podemos transmitir este mensaje y hay otros personajes, ¿verdad? Que podemos entrar en la Biblia. De acuerdo al mensaje que estamos transmitiendo, podemos hacer uso de estos personajes. Amén. Cuarto. Guerras. Yo quiero que ustedes lo repiten, hermanos, para que no se me duerman. Amén. Cuarto. Guerras. Las guerras, ¿ok? Hay muchas guerras en la palabra de Dios. No es simplemente símbolo de sangre, de lucha, sino simboliza también, dice, la lucha diaria del cristiano. Dice que muchas veces luchamos, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que no lucha todos los días? ¿O solo yo tengo luchas? Todos luchamos, ¿verdad? Y las guerras en la Biblia, dice, no simplemente representan que sangre, matanza, ¿verdad? Porque hay escenas que son fuertes en la Biblia. Pero esto dice, simbolizan la lucha diaria del ser humano o del cristiano. O sea, muchas veces luchamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra espada? La palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces luchamos. Amén. Entonces, esto lo podemos utilizar en un campo de nosotros, podemos enriquecer para poder llegar a las personas, ¿verdad? Amén. Quinto. Preguntas. Las preguntas, amén. Todas las preguntas que hay en la palabra de Dios, tanto el hombre que le hace a Dios y tanto Dios que le hace al hombre, ¿verdad? Estas preguntas nosotros las podemos utilizar en nuestro mensaje, amén. Sexto. Diálogos, ¿verdad? Las conversaciones, identificar a los interlocutores, ¿verdad? Y poder conectar para que las personas se identifiquen, ¿verdad? Con los personajes, para que ellos también, ¿verdad? A través de las situaciones que pasan, ¿verdad? Para que ellos se identifiquen y poder utilizar esto en las situaciones diarias de las personas. Amén. Amén. Séptimo. Oraciones. Amén. Las oraciones, personajes que hicieron oración en la Biblia, nosotros eso podemos también utilizar para transmitir nuestro mensaje. Amén. El siguiente, lugares, ¿verdad? En donde ocurrieron los acontecimientos, ¿verdad? Cómo ocurrieron las cosas, en los lugares donde ocurrieron. El claro ejemplo, ¿verdad? Es la barca de Pedro, ¿verdad? Que ocurrió en el mar y es una barca, ¿verdad? ¿Qué significa la barca? ¿Qué significa el mar? Todo esto podemos utilizar para transmitir el mensaje. Amén. Y número 9. Fiestas. Las fiestas. Amén.
conocer, o sea, las fiestas, amén, las fiestas, ¿verdad? Símbolos, un claro ejemplo de esto, la boda de Caná, ¿verdad? Donde faltó el vino, donde Dios intervino en una fiesta, ¿verdad? Todo esto nosotros podemos utilizar para transmitir nuestro mensaje, amén. Y por último, los objetos, ¿verdad? Como nos dice que los israelitas era una cultura simbológica, o sea, que utilizaban símbolos, ¿verdad? Muchos símbolos en la palabra de Dios, el templo, la vestidura de los sacerdotes, todo eso, ¿verdad? El significado. Y el predicador tiene que conocer esto, ¿verdad? Porque, o sea, para poder transmitir su mensaje. Amén. Bien, queridos hermanos, esperemos en Dios que estos dos puntos que tocamos en esta noche, que son las vías de la predicación, que son 4, amén. La vía cosmológica, la vía antropológica, la vía de la revelación y el magisterio de la iglesia. Luego tocamos dónde buscar el mensaje, que tenemos 10, ¿verdad?, lugares o formas donde nosotros podemos buscar el mensaje. A través de las parábolas, a través de los milagros, de los personajes, de las guerras, de las preguntas, de los diálogos, de las oraciones, de los lugares, de las fiestas y de los objetos en la palabra de Dios. Amén. No de las fiestas de afuera, no de la vecina, de los personajes de allá afuera, o no de los diálogos de la comadre con el compadre o con el comadre con la otra comadre, no, sino los diálogos que hay en la Biblia para poder transmitir el mensaje. Amén. Amén. De esta manera, hermano, hemos terminado en esta noche y pues los esperamos mañana una vez más para seguir con nuestro mensaje. Amén. Amén. Sí,